Buen día, gusto saludarlos. Bienvenidos nuevamente a estas reflexiones que venimos haciendo sobre el Evangelio de nuestro Maestro Jesucristo. Seguimos adelante con el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, entre los versículos 27 al 46. Dispongámonos entonces para esto. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Mientras comían, todos, tomando Jesús el pan y habiendo bendecido, lo partió y dijo a sus discípulos, diciendo: Tomad, comed, este es el cuerpo mío. Y tomando el cáliz y habiendo dado gracias, dio a ellos diciendo: Bebed de él todos, porque esta es la sangre mía de la alianza, la cual por muchos se derramará para remisión del pecado. Os digo desde ahora, no beberé de este fruto de la vid, hasta el día aquel en que beba con vosotros nuevo en el reino de mi Padre. Jesús predice, y entonces, entonando el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Jesús les dijo: Todos vosotros os vais a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Mas después de que yo haya resucitado, os predicaré en Galilea. Respondiéndole Pedro, dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré jamás. Jesús le respondió: En verdad te digo que esta noche, antes de que el gallo cante 3 veces, me negarás. Replicándole Pedro: Aunque deba contigo morir, de ninguna manera te negaré. Y lo mismo dijeron también los demás discípulos. Entonces Jesús llegó con ellos al huerto llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Sentaos acá mientras voy yo y hago oración. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Después le dijo: Mi alma está triste, mortalmente. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, se postró con el rostro en la tierra, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase este cáliz lejos de mí, mas no como yo quiero, sino como tú lo quieras. Y yendo hacia los discípulos, los encontró durmiendo. Y entonces dijo a Pedro: ¿No habéis podido, pues, una hora velar conmigo? Velad ahora y orad para que no entréis en tentación. El espíritu dispuesto está, mas la carne es débil. Se fue de nuevo y por segunda vez oró así: Padre mío, si no puede esto pasar sin que yo lo beba, hágase la voluntad tuya. Y vino otra vez y los encontró durmiendo. Sus ojos estaban en efecto cargados. Los dejó y yéndose de nuevo oró en tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino hacia los discípulos y les dijo: ¿Dormís ahora y descansáis? He aquí que llegó la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, mirad que ha llegado el que me ha entregado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. He leído el contexto completo de este momento porque es muy grande y definitivo esta expresión de verdad del Maestro en su concepción. En este pasaje el Evangelio es perfecto el reflejo de estos momentos definitivos del Hijo del Hombre. Jesús se pone a prueba a la fuerza de la voluntad del Hijo de Dios, de Él mismo, cuando es sometido al más grande prueba que puede experimentar un ser, como cualquiera de nosotros, y ser consciente de su existencia, de su vida, tanto humano como espiritualmente, y la responsabilidad que tiene ante Dios y ante el mundo, ante sus hermanos, a costa de su propia existencia, de permanecer en este mundo,
quiere decir a costa de su propia vida. Esto es también un ejemplo para quienes le seguimos como maestro. Tomando Jesús el pan y habiendo bendecido, partió, dio a los discípulos diciendo: tomad y comed, este es mi cuerpo, cuerpo mío. Cuando Jesús pone de presente que el pan físico tomado en sus manos es la conmemoración de su materialidad como hijo del hombre, y que a través de esa materialidad hace su existencia, se convierte en un ejemplo para quienes les están oyendo o les están siguiendo en su enseñanza. Jesús, a través de su experiencia, de esa experiencia en la realización en la conciencia divina, en Cristo, en un ser humano como Él, evidencia que cada ser humano es capaz de llegar a esta misma plenitud si se lo propone, así como lo llegó Él, a esa conciencia. Entonces, el pan, el cuerpo, su existencia es el ejemplo a seguir. Dice Jesús, o nos dice: si yo lo hice como hijo del hombre, hijo de Dios, lo puedes hacer tú también. Este es mi ejemplo, el cual como discípulo creyente debemos y debo seguir para conseguir esa realización. Esta enseñanza es la que debemos entonces poner en práctica cada uno de nosotros. El pan, cuerpo presente, el ejemplo de Jesús. También hay un legado infinito respecto a la alegoría del pan bajado del cielo como alimento del ser. Ese verdadero alimento no es el físico, no es el pan hecho con levadura y harina, sino es el pan de la conciencia en Dios, lo que hace que todo se restablezca en su grandeza. Y con ello se opte el infinito poder de Dios sobre la naturaleza, a través de la misma naturaleza, en este caso, el ser humano, el Hijo del Hombre. No solo de pan vive el hombre, sino del que sale de la boca de Dios, nos hace advertencia. Esa boca es la conciencia de la mente, en ese Dios vivo presente a través del Espíritu en cada uno de nosotros. Cuando ese alimento espiritual es perfecto en cada ser humano, en la conciencia que tenemos, entonces los prodigios se hacen presentes. Esos prodigios como la paz del corazón, del cielo infinito. La ejecución de los signos o milagros como los hizo el Maestro. La trascendencia de la mortalidad a la inmortalidad a través de la ascensión a resurrección de quien logra esa conciencia. Todo esto evidenciado y amplificado en ese ser que está al frente de sus discípulos físicamente y que hoy está presente entre nosotros como espíritu. Ese es la enseñanza, esa conmemoración en él como ser humano de la conciencia divina. Ese es el reflejo del pan. Y tomando el cáliz y habiendo dado gracias, dio a ellos y diciendo: bebed de él todos, porque esta es la sangre mía, la alianza, la cual por muchos se derramará para remisión de sus pecados. Entonces, la otra parte de su deber como emisario o enviado por Dios dentro de nosotros, como uno de nosotros, es dar ejemplo y luz al revelar la verdad oculta para muchos, para todos. Es la de hacer entender a través de su práctica y de su concepción el camino de la realización, la cual se hizo a través de su propio discurso, de su palabra, de su evangelización, de su evangelio. Todo aquello que se expresaron sus labios, cada palabra que fue expresada en cada momento frente a quienes lo seguían, en todos esos públicos y dimensiones, quienes lo escucharon, todo eso que se ha convertido para nosotros y que estamos entendiendo hoy y que reflexionamos hoy, que es el Evangelio. El Evangelio que fue el que rompió el paradigma de esa fe dispersa en ese momento y que hasta hoy no habíamos podido entender, que se enfrentó a las creencias de ese pueblo religioso, incluso hoy se nos enfrenta a eso, por unas costumbres que al ver el pueblo se movía hacia ese entendimiento y que se alejaría de lo establecido, quienes tenían el poder en ese instante vieron en riesgo ese poder, que lo perderían por esa palabra, por ese legado y por ese evangelio que estaba dando el Maestro
enseñanza. Entonces deciden acabar con él, deciden matarlo y por eso lo crucifican. Lo hacen muerte. Y esa muerte hace que de él brote, por supuesto, la sangre. Lo matan por lo que dijo, lo crucifican por lo dicho, por los hechos. Ese ser hijo del hombre derrama su sangre en la cruz. Por lo tanto, el Evangelio es su escrito, es su sangre, la sangre de Jesús, porque por su palabra fue muerto, crucificado. Entonces ese cáliz que muestra con el vino es la alegoría que expone Jesús para decirnos que ahí está, que se convierte en alianza, ese Evangelio, de una nueva y eterna verdad a la cual debemos acudir nosotros. Y es la que estamos haciendo, para redimirnos de ese pecado inmenso que teníamos en nuestra mente, en nuestro entendimiento. Ese pecado enorme que se llama la ignorancia. El no ser capaces de dilucidar, pero que Él lo hizo y lo entregó. Al sacarnos de esa ignorancia, nos borra y nos da la posibilidad de quitar ese pecado, borrarlo definitivamente y poder entrar en la luz de la conciencia y de la verdad. Ahí se desata el espíritu y se nos aleja el pecado de la materialidad. Esta es la verdad de la comunión de Jesucristo o con Jesucristo que hacemos con Él para poder llegar en la misma cristicidad que Él llegó. En la Eucaristía, en la Santa Misa, esa celebración perfecta de ese sacramento es la acción que nosotros hacemos, los que hoy estamos siguiendo a Jesús. Por eso los cristianos o los católicos cristianos, en ese momento especial de la Santa Misa, lo conmemoramos como el sacramento de la Eucaristía, comunión. Comunión significa aceptar en esa común unión lo que Jesús nos enseñó. Su ejemplo en su cuerpo expresado y a través de su sangre el Evangelio. Son las dos grandes verdades. Dice Jesús también: todos vosotros os vais a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. En verdad te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, 3 veces me negarás. Me negarás 3 veces. Jesús es consciente de su tarea, aunque físicamente terminaba en ese momento, que debería continuarla, ya que ni siquiera esos discípulos que pudieron entrar en comunión física con Él, entendieron la dimensión que tenían. Ya que al alejarse de ellos un instante, inmediatamente entraban en una absoluta duda y en la zozobra, porque el ser humano, al ser carne, termina dominado por la carne. Es decir, el miedo de perderla por la muerte. Al discípulo Pedro lo niega porque creyó que sería condenado si se demostraba que él era también un discípulo del Maestro a quien iban a crucificar. Por eso, antes de perder la vida, esa criatura niega que lo conocía. Jesús no ve esto, ni ve en nosotros esa negación como una traición, sino como un mero acto de ignorancia o de incapacidad de ese hermano de no entender la plenitud. Pero es comprensivo al saber que será necesario esta negación para después fortalecer su verdad en eso que ha sido negado por salvarse. Asimismo fue consciente de que si mataban al pastor, sus ovejas quedaban regadas a la deriva. Eso era el plan descubierto al que él no se opuso, ya que sabía que aunque reinara la confusión en su partida, todo sería restablecido a su orden, tarde o temprano, ya que no podrá el Hijo de Dios ser humano, sino debe ser hecho en el Espíritu para poderse dar a la verdad. El Hijo de Dios debe dejar de ser humano para ser espíritu, conforme a lo que está dado, su verdadera verdad. Aunque muera,
miles de generaciones, al final, Dios encontrará que sus hijos van a comprender la verdad. Esperamos que esta generación que hoy estamos presentes, por lo menos entendamos esta dimensión. Es así. Después dijo: mi alma está triste mortalmente, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, se postró con el rostro en tierra, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase este cáliz lejos de mí, mas no como yo quiero, sino como tú quieras. El dolor profundo del ser encarnado y elevado al Cristo o a la conciencia divina de Dios, representado por Jesús, es la evidencia de la dualidad que puede darse en cada uno de nosotros. Él mismo sintió esa desesperanza, ya que al estar en conciencia con nuestro cuerpo y con todo aquello que nos rodea, podemos en un momento tener dudas, y perdemos esa conciencia en el espíritu que nos posee. Con esa conciencia material se llega al apego por las cosas del mundo. Eso lo hemos venido insistiendo, incluyendo el amor filial o la amistad que se produce al relacionarse con otros. Eso incrementa el apego, ese sentimiento con el que se confronta todo ser en el momento en que ve en peligro su vida. Quiere decir que debe salir del cuerpo y dejarlo, ese cuerpo que posee. Esa es una fuente de controversia entre la fe y la relación del apego con el mundo. Jesús experimentó esa dualidad en la gracia de entender lo que perdía en el mundo, para el mundo, pero que debía seguir con el plan trazado por Dios en la voluntad de Él. Esto no se lo puede permitir, ni siquiera Él, con su poder. Y tiene que vencer completamente el mal. Ahí está la gracia. El mal de apegarse a otro Dios, que es el mundo. Padre mío, si es posible, pasa este cáliz lejos de mí, mas no como yo quiero, sino como tú lo quieras. Se siente en sí mismo esa debilidad, esa dualidad de resistirse a perder lo que tenía como humano, pero al mismo tiempo la aceptación de la voluntad del Padre en su conciencia, que le dice: lo del mundo no es nada, tú lo sabes. Todo lo que has conseguido en mi gracia es precisamente porque no le perteneces al mundo, porque no te has pegado al mundo, porque no estás en el mundo, en la conciencia del mundo. Por eso es necesario todo esto como es. Y entonces Jesús dice: sí, yo lo sé, yo seré el ejemplo y no puedo dudar, aunque mi dolor es inmenso, debo seguir porque conseguiré ese don superior. En esta dualidad y en esta lucha inmensa del Hijo de Dios, la mente, entre el apego y la paz, surge asimismo la fuerza de la voluntad del Hijo. Ahí es donde está todo. Esa es la gracia de la acción y la voluntad del Padre para consumar un gran prodigio del amor perfecto y de la obediencia a la ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Es la decisión más grande y perfecta a la que debe someterse el Hijo de Dios, en este caso, Jesús, y nosotros como hijos del hombre y como hijos de Dios, para lograr plenitud. Llegar a esto es nuestra tarea en este mundo. Es el objetivo de ser materia y espíritu. Esta tarea de romper la dualidad con nuestra propia voluntad y la voluntad de quien es dueño de todo. Ese dueño de ti, Dios. Y dijo Pedro: ¿no habéis podido pues una hora velar conmigo? Velad, porque la tentación, el espíritu dispuesto está ahí, pero la carne es débil. Es la advertencia de quien ha cumplido y tiene que retirarse. Y entonces le dice a quien deja encargado: te quedas, pero debes estar atento, perfectamente atento en la conciencia, en esa práctica, en esa obediencia, en cada momento, para que no caigas en el mal nuevamente. Y si lo has logrado avanzar, aunque sea un solo paso, en el camino espiritual, nos dice hoy también, reconociendo a Dios en cada uno de nosotros, no puede retroceder.
Debes seguir avanzando paulatinamente, revisar cada momento, cada acto, cada instante. Es lo que tenemos que hacer. No sea que volvamos a caer en el error de la carne y la debilidad y quedarnos en ese ego y en ese apego y ese materialismo, porque ahí se acabó todo. Y aquí que llegó la hora, dice Jesús. Hoy soy entregado. Levantaos, mirad que ha llegado el que me entrega. Esta frase es una voz triunfante y decidida. Es hora, es el momento. No hay que no hay que alegrarse o vanagloriarse, o Jesús no lo hace. No hay que evitar lo inevitable. Hay que resolver las cosas. Me he sometido a la voluntad de Dios, dice Jesús. Por tanto, estoy listo para ser juzgado por quien quiera que Dios asigne como mi juzgador. Y ahí iré. Esta grandeza no es un acto de valentía o de poder o de orgullo. Al contrario, absolutamente no. Es un acto de humildad perfecta que puede tener un ser humano en esa plenitud como Jesús. Entregarse plenamente a la voluntad de Dios. Ese es el acto de humildad que hoy debemos seguir. Por lo tanto, hoy observémonos, revisémonos, mirémonos, comprendamos, actuemos, no dudemos más, tengamos la certeza, avancemos, no retrocedamos, que no haya dudas. No hay que dejarnos abatir por lo que no nos debemos dejar abatir. Somos más grandes que esa fuerza que a veces nos empuja y nos quiere quitar del camino de la verdad a llegar a la paz del Espíritu. Así es. Qué hermosa tarea, qué hermosa bendición hoy a través de este bello evangelio. Recuerda siempre, Dios está en ti. Búscalo, busquémoslo incesantemente. No nos dejemos turbar por nada de afuera. Sigamos adelante. Dios nos bendice, Dios nos ama. Un abrazo para todos, sigamos adelante. Amén.